Vamos a hablar de la historia de un niño sobreviviente a un genocidio que viaja por el mundo con dos huérfanos de guerra y una niña ciega, y con el apoyo eventual de un príncipe caído en desgracia tratan de destruir el mayor de los males. Un gobierno que aplasta al resto del mundo con la excusa de compartir su progreso con otros pueblos. ¿Dónde he visto esto antes? Así. Obviamente hablamos de la Nación del Fuego, que destruye aldeas en la tribu Agua del Sur y en el Reino Tierra, y también daña el ambiente y empobrece a sus propios ciudadanos. En este video, desde Corazonar, nos preguntamos: ¿qué podemos aprender sobre la ecología política viendo Avatar, la leyenda de Aang? En el capítulo de la Dama Pintada, los personajes que conocemos y amamos viajan encubiertos por la Nación del Fuego y llegan buscando comida a un pueblo pescador construido sobre un río. Caminando por ahí se dan cuenta de que las personas pasan hambre y se enferman porque una fábrica cercana contamina el río y su personal acapara alimentos y medicina. En un capítulo anterior, Aang va a una escuela con otros niños de la Nación del Fuego y ve cómo los niños crecen escuchando que el bienestar de la Nación del Fuego se debe a su gran desarrollo tecnológico. Esto es un cuento fácil de creer si estás en la ciudad, bien lejos de la fábrica que contamina el río y enferma a los peces que son tu única fuente de comida. Esta no es la primera vez que el equipo Avatar ve cómo viven los oprimidos de la Tierra, pero Sokka está muy preocupado por irse del pueblo para organizar la lucha contra el Señor del Fuego. Katara, en cambio, decide robar comida y medicina de la fábrica para repartirla en secreto en el pueblo. Cuando la noticia se corre, la gente le atribuye las apariciones misteriosas de comida a la Dama Pintada, un espíritu protector del río que nadie ha visto en mucho tiempo. Sokka, al día siguiente, señala la verdad incómoda. Sea real la Dama Pintada o no, en el momento en el que esta ayuda externa desaparezca, el pueblo volverá a ser igual de miserable porque la fábrica sigue ahí. Sokka dice: debería usar sus poderes para volar esa fábrica. excelente idea, Sokka. Katara y Aang van por la noche y sabotean la fábrica y creen que con esto han resuelto el problema desde la raíz, pero spoiler. Los soldados culpan al pueblo y se dirigen hacia allá para vengarse. La fábrica es un problema, pero el problema de raíz no es que la fábrica exista, sino que existe el programa expansionista de la Nación del Fuego, que no solo necesita y crea fábricas como la de este capítulo, sino que también le da un sueldo a sujetos como este y va a enviarles refuerzos si es que la cosa se pone fea y no pueden hacer su trabajo con normalidad. La ecología política es el punto de encuentro de muchas disciplinas que buscan estudiar la política detrás del acceso, el uso y la transformación de los recursos naturales. Un punto clave de la ecología política señala que ningún proceso ambiental local puede verse solo en términos locales ni solo en términos ambientales. Política y ambiente están entrelazados tanto en este episodio como en la vida real. Debemos prestar atención a las relaciones de poder y de desigualdad que determinan quiénes tienen acceso o poder de decisión sobre los recursos naturales y quiénes quedan fuera en este juego. O sea, para comprender la causa de los problemas ambientales de una localidad, debemos ver el contexto político más amplio en el que se inserta. Debemos preguntarnos por el poder de actores de alcance nacional o global que influencian la forma en la que se accede y usan los recursos naturales locales. Pero volviendo a Avatar. Después de correr a los tipos malos, a Katara se le corre el maquillaje y la gente se da cuenta de que no los estaba protegiendo un espíritu, sino esa chica que llevaba un par de días por ahí. A ver, gente. ¿Importa más que no sea un espíritu o que por fin el río ya no apesta? Katara les responde que la Dama Pintada podrá ser ficticia, pero sus problemas son reales y merecen atención. El problema local del río contaminado solo puede resolverse cuando se aborda la cuestión de la fábrica, que está relacionada con la economía y los modos de producción en la Nación del Fuego. En este caso porque la Nación del Fuego opera a una escala más amplia que el pueblo y su río sucio. Entonces, ¿qué moraleja nos deja el capítulo? ¿Qué nos dice la ecología política de lo que acabamos de ver? Pues bien, ante problemas ambientales, no solo es necesario observar los aspectos locales y puntuales, sino las cuestiones políticas más amplias que hacen posibles estos problemas. Es necesario trabajar en los problemas puntuales que afectan las vidas de la gente, como Katara, sin perder de vista las cuestiones estructurales que hacen posible un mundo en el que estas situaciones ocurren, como Sokka. Así como el Señor del Fuego puede soñar con dominar el mundo sin tener que preocuparse porque lo único que tenga para comer sean estos pescados apestosos, los empresarios y políticos que toman decisiones que dañan el ambiente en el mundo real tampoco se ven afectados por los horrores del ambiente contaminado porque viven bien lejos de estos lugares. En toda la serie hemos visto pueblos derrotados y gente resignada a la guerra y a la pobreza, y hemos visto a nuestro equipo favorito de huérfanos, con Toph, devolverles la esperanza en que las cosas pueden cambiar.
La batalla final contra el Señor del Fuego reúne a pueblos de todo el mundo, unidos contra un enemigo común. Y aunque en el mundo real no es tan fácil decir, mira, este es el malo más malo, pero luego ir a pelear contra el Parásico Polo, es importante aprender a concentrarnos al mismo tiempo en los problemas puntuales y en las causas de fondo. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿por qué crees que la Nación del Fuego no le importaba contaminar el río? ¿Qué otras series nos enseñan sobre política y medio ambiente? Suscríbete al canal y mira nuestros otros videos.